Antes de comenzar con el contenido de hoy, es imposible para mí encender la cámara y hacer como si nada estuviera pasando. Quiero tomarme unos minutos para enviar un mensaje desde lo más profundo de mi corazón a toda la gente de Venezuela y a los millones de venezolanos en el mundo que hoy tienen la mirada y el alma puesta en su tierra. Lo que ha ocurrido con el terremoto nos tiene a todos con el corazón arrugado. Es una situación sumamente dolorosa y trágica y sé que muchos de vosotros estáis viviendo horas de muchísima angustia, pendiente de vuestras familias, de vuestros amigos o procesando pérdidas irreparables. No existen palabras perfectas que puedan aliviar un momento de tanta dificultad, pero no quería dejar pasar la oportunidad para deciros que no estáis solos y a quienes estáis allí colaborando en los rescates, apoyando al vecino, simplemente resistiendo en medio de la incertidumbre, mi más profunda admiración y respeto. A toda la comunidad venezolana que me pueda estar viendo, os acompaño en vuestro dolor, comparto vuestra preocupación y desde este espacio quiero enviaros un abrazo lleno de fuerza, de consuelo y de sincera solidaridad. Os mando todo mi cariño, mucha luz y mis pensamientos están con vosotros. Antes de comenzar con este caso es importante hacer una advertencia explícita sobre la dureza del contenido. Nos enfrentamos a uno de los relatos más perturbadores y desgarradores que yo he visto, ya que involucra a una bebé de tan solo 16 meses. Este caso es tan impactante que incluso profesionales experimentados como la patóloga forense y los investigadores no pudieron contener las lágrimas al descubrir los hallazgos. Así que por favor tened en cuenta vuestra sensibilidad antes de continuar. El concepto de madre suele denotar idealmente a una protectora, una proveedora de vida que envuelve a sus hijos en un abrazo cálido y vela por su bienestar por encima de todo. Sin embargo, el caso que nos ocupa rompe violentamente con esta definición idealizada, presentándonos una realidad donde la protectora se transforma en la perpetradora y el hogar, que debería ser un refugio, se convierte en una celda de abandono. Aquí es donde podemos introducir el concepto de los monstruos maternos o las peores madres del mundo, mujeres cuyas acciones desafían los instintos humanos más elementales y priorizan sus deseos personales sobre la supervivencia de sus propios hijos. Cristel Candelario nació el 11 de septiembre de 1991 en Guayaquil, en Ecuador. Según los testimonios de su entorno, tuvo una infancia transcurrida con total normalidad, siendo descrita como una niña muy querida, protegida y amada por sus padres. En su país natal, sus padres la apoyaron económicamente para que pudiera realizar sus estudios superiores, logrando graduarse en la carrera de docencia. Desde su juventud, Cristel manifestó problemas de salud física y mental relacionados con cuadros de ansiedad y depresión. Un aspecto distintivo de su perfil es que somatizaba estos estados emocionales, sufriendo desmayos y pérdida de conocimiento que complicaban su vida cotidiana. Buscando un futuro mejor, Cristel emigró a Cleveland junto con sus padres y su primera hija, Amaya, quien nació aproximadamente en el año 2017. Una vez establecida, utilizó su titulación académica para trabajar en el ámbito educativo. Entre 2019 y 2022 se desempeñó como asistente de instrucción en centros que no sé pronunciar como Hope Academy North Coast y Thames Academy Greenville, además de trabajar como teleoperadora en centros de enseñanza. Las investigaciones posteriores confirmaron que, durante su tiempo trabajando directamente con niños, nunca hubo reporte de ni incidentes que hicieran sospechar de un comportamiento violento o negligente. A pesar de sus luchas internas, Cristel se describía y era percibida como una persona muy sociable. Le gustaba salir con frecuencia y conocer gente nueva a través de aplicaciones de citas. En esta dinámica sus padres jugaban un papel crucial, ya que eran ellos quienes habitualmente se quedaban a cargo de su hija mayor, Amaya. En el año 2020, Cristel conoció a Henry García, un hombre residente en Ecuador, a través de Facebook, o no estoy segura si fue desde una aplicación de cita. La cosa que, tras mantener una relación a distancia marcada por videollamadas constantes, Cristel ahorró dinero y viajó a Ecuador para conocerlo en persona. Durante ese encuentro romántico, que incluyó vacaciones a República Dominicana, quedó embarazada. ¿Qué pasa? Que debido a problemas burocráticos relacionados con el visado y limitaciones económicas, Henry no pudo viajar a Estados Unidos para estar presente durante el embarazo. Y así nació Jaylin el 22 de enero de 2022. Una de las cosas más tristes es que su padre solo pudo presenciar el parto a través de una videollamada. Tras el nacimiento de Jaylin, la estabilidad emocional de Cristel se deterioró significativamente, sufrió fuertes recaídas depresivas y llegó a confesar que tuvo pensamientos de... En enero y febrero de 2023 estuvo hospitalizada debido a un cuadro de ansiedad elevado y problemas emocionales que, según ella, la dejaron sin poder caminar durante casi 2 semanas. El trágico suceso tuvo su génesis en junio de 2023, cuando los padres de Cristel Candelario decidieron viajar de vacaciones a su país de origen, en Ecuador. En este viaje llevaron consigo a la hija mayor de Cristel, Amaya, de 7 años,
dejando a Crystal sola en la casa de Cleveland con la bebé Jaylin de 16 meses. Aunque inicialmente se sugirió que Crystal no fue por no sentirse bien emocionalmente para viajar con las dos niñas, el resultado fue que se quedó sin la supervisión y el apoyo constante de sus padres, quienes eran los cuidadores principales de las menores. A pesar de no haber querido viajar con su familia a Ecuador, el 6 de junio de 2023 Crystal decidió emprender su propio viaje. Las investigaciones posteriormente revelaron que Crystal intentó dejar a Jaylin con una vecina que ya la había cuidado en ocasiones anteriores, pero esta se negó argumentando que no podía en ese momento y le sugirió buscar a otra persona. Ignorando la negativa y sin avisar a nadie más, Crystal colocó a Jaylin en un corral de juegos conocidos en Estados Unidos como Pick and Play. La dejó únicamente con 2 biberones de leche, asumiendo erróneamente que una bebé de 16 meses podría sobrevivir o alimentarse por sí misma. Tras esto cerró la puerta y se marchó con una maleta, dejando a la niña atrapada en un espacio del que no podía salir. Mientras Jaylin comenzaba a sufrir los efectos del abandono, Crystal inició un itinerario de vacaciones que durarían 10 días, del 6 al 16 de junio. Primero condujo hasta Detroit, en Michigan, donde pasó los primeros días en casa de un hombre. Posteriormente voló con una aerolínea hacia Puerto Rico para encontrarse con otro amigo. Allí pasó varios días relajándose en la playa y disfrutando de la vida nocturna. El 11 de junio regresó de Puerto Rico a Michigan para pasar más tiempo con el primer hombre antes de finalmente volver a su casa el día 16. Lo más escalofriante del caso fue el contraste entre la vida de Crystal y la agonía de su hija. En Cleveland, los vecinos declararían más tarde haber escuchado llantos desesperados de una bebé proveniente de la casa, pero nadie intervino a tiempo. Mientras tanto, Crystal mantenía una doble realidad en redes sociales. En sus cuentas de Facebook e Instagram publicaba fotos de ella sonriendo en la playa de Puerto Rico con mensajes que celebraban el tiempo disfrutado como el verdadero tiempo vivido. Los fiscales describieron estas acciones como una muestra de narcisismo extremo y desapego psicopático, ya que era plenamente consciente de que había dejado a una bebé indefensa sola mientras ella buscaba su propia gratificación personal. El 16 de junio de 2023, la tragedia de la pequeña Jaylin alcanzó su punto final cuando Crystal regresó a su hogar en Cleveland, alrededor de las 8 de la mañana. Al entrar encontró a su hija de 16 meses inconsciente en el corral de juegos donde la había confinado 10 días atrás. Y a pesar de la urgencia de la situación, los informes sugieren que hubo un tiempo de espera deliberado y manipulador antes de que Crystal decidiera pedir ayuda profesional. Cuando finalmente se comunicó con el 911, aproximadamente a las 7:36 o 8 de la mañana, Crystal gritaba desesperadamente que su hija se estaba... Para intentar encubrir su abandono, le dijo a los operadores y más tarde a la policía que la bebé había estado mal y vomitando. Sostuvo la mentira de que la niña no podía retener comida ni líquido y que se había desvanecido repentinamente esa misma mañana. La escena que encontraron los primeros intervinientes fue desgarradora y reveladora. La bebé estaba sin signos vitales, extremadamente demacrada y deshidratada. Jaylin estaba sobre un colchón y mantas completamente saturados de orina y excremento. Sin embargo, un detalle despertó inmediato la sospecha de los investigadores. A pesar de la suciedad extrema del entorno, la bebé llevaba ropa sospechosamente limpia que olía suavizante. El relato de Crystal sobre una ausencia breve fue rápidamente desmentido por las cámaras de seguridad del porche de su propia casa. Las grabaciones mostraron que se ausentó inicialmente entre el 4 y el 6 de junio, regresó brevemente el 6 de junio solo para cargar una maleta grande en su coche, no volvió a la casa hasta el día 16 dejando a la niña sola sin que nadie entrara a la vivienda en todo ese intervalo. Además, la investigación sacó a la luz un historial de negligencia previo. Se descubrió que Crystal ya había abandonado a Jaylin anteriormente con una vecina, asegurando que volvería en un momento, pero desapareció durante una semana entera sin responder llamadas. Durante aquel episodio, la vecina se vio obligada a mantener al bebé sin tener dinero ni para leche ni para pañales. De hecho, la falta de apego materno era tal que la pequeña había empezado a llamar mamá a la vecina. La autopsia de la pequeña Jaylin, realizada por la patóloga forense Elizabeth Money, reveló una de las cronologías más dolorosas y prolongadas que se hayan registrado en la oficina de la forense. La doctora Money determinó formalmente que la causa de fallecimiento fue inanición y deshidratación extrema, resultado directo de haber sido abandonada durante 10 días sin acceso a agua ni alimento. El examen médico confirmó que la bebé había perdido aproximadamente 7 libras, poco más de 3 kilos, desde su última visita al pediatra en abril, una cifra alarmante para una niña de solo 16 meses. Al momento del hallazgo, Jaylin estaba completamente demacrada, con los ojos hundidos y la boca seca. La doctora Elizabeth explicó que la pequeña presentaba una deshidratación tan profunda que su piel había perdido por completo la elasticidad. Al ser presionada o pellizcada, la piel no recuperaba su posición original y permanecía hundida. Esta condición provocó además una insuficiencia renal irreversible antes de... Quizá el hallazgo más perturbador
fue la presencia de material fecal en la boca, en los dientes, en la cara y bajo las uñas de la bebé. Los investigadores y la patóloga concluyeron que en su agonía y debido al hambre extrema, Jaylin intentó ingerir sus propios excrementos en un intento desesperado y fútil por sobrevivir mientras estaba atrapada en un corral de juegos. Durante el juicio, la doctora testificó con gran emotividad, señalando que el sufrimiento de Jaylin no fue cuestión de horas, sino que se prolongó durante posiblemente una semana. Describió el dolor de la bebé como una combinación de la agonía física por el hambre y la sed extrema, sumada a un terror inherente por el aislamiento y el sentimiento de abandono absoluto al no haber nadie presente para atender sus necesidades básicas. La patóloga enfatizó que este nivel de sufrimiento es algo que la mayoría de las personas no pueden ni siquiera llegar a comprender. El proceso judicial contra Crystal culminó con una de las sentencias más severas y comentadas de los últimos años en el condado de Cuyahoga. Crystal enfrentó inicialmente múltiples cargos de extrema gravedad, incluyendo homicidio agravado, agresión criminal y poner en peligro a niños. En un intento por evitar un juicio que podría haber resultado en la pena de muerte, la defensa llegó a un acuerdo de culpabilidad en febrero de 2024. Bajo este acuerdo, Crystal se declaró culpable de un cargo de homicidio agravado y un cargo de poner en peligro a un menor. A cambio, se desestimaron otros cargos como el de agresión. La fiscal Ana Faraglia lideró la acusación con un discurso que enfatizó la crueldad inherente al abandono. Faraglia argumentó que no se trató de un error momentáneo, sino de una decisión consciente y prolongada. Uno de los puntos más contundentes de la fiscalía fue resaltar el frío cálculo de Crystal, que era el que ya comentaba, de que al encontrar a su hija la primera reacción no fue el auxilio inmediato, sino cambiar la ropa a la bebé por una muda limpia para intentar engañar a los paramédicos y a la policía, fingiendo que la niña había estado bajo su cuidado. La estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Derek Smith, se centró en mitigar la responsabilidad basándose en el historial de salud mental de Candelario. Alegaron que Crystal sufría de una depresión severa y ansiedad que no estaban siendo tratadas adecuadamente tras haber suspendido su medicación. Por su parte, los padres de Crystal, Katie y su esposo, tuvieron una participación activa en el juicio, provocando, como es normal, indignación en gran parte de la opinión pública. En sus declaraciones afirmaron que Dios y Jaylin ya la habían perdonado y suplicaron públicamente que no se demonizara a su hija, justificando así sus actos como una consecuencia de su enfermedad mental y el alto nivel de estrés que manejaba. En sus últimas palabras ante el tribunal, Crystal intentó presentarse como una víctima de sus propias circunstancias. Pidió perdón a Dios y a su hija, declarando que nadie sabía cuánto estaba sufriendo y por lo que estaba pasando. Alegó que su decisión estuvo influenciada por intentos previos de suicidio y una supuesta incapacidad emocional que la mantenía distraída durante su viaje. Sin embargo, este arrepentimiento público fue cuestionado por informes procedentes de la cárcel, ya que, según testimonio de sus compañeras de celda, Crystal solía minimizar sus actos en conversaciones privadas, llegando a decir que su crimen no era tan grave porque no había usado violencia física directa, comparándolo con no haber usado un bate para golpearla. El 18 de marzo de 2024, el juez Brendan dictó la sentencia definitiva, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez fue implacable en su discurso, señalando que Crystal había cometido la traición definitiva. El juez pronunció una frase que quedó grabada en los registros judiciales por su carga simbólica, comparando el destino de la madre con el de la hija. Así como no dejaste salir a Jaylin de su confinamiento hasta morir, igualmente tú tienes que pasar el resto de tu vida en una cárcel sin libertad. El juez añadió que la única diferencia sería que en prisión ella sí recibiría la comida y los líquidos que cruelmente le negó a su propia hija. A fecha de 2026, la situación de los implicados, si no se ha actualizado, es que Crystal se encuentra cumpliendo su cadena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente está recluida en el reformatorio de mujeres de Idaho. A sus 34 años, el dictamen del juez se mantiene totalmente firme. Pasará el resto de sus días en confinamiento recibiendo los alimentos y líquidos que le negó a su hija. El padre biológico Henry de Jaylin vive su propio proceso de duelo. Actualmente Henry continúa realizando los trámites burocráticos necesarios para repatriar los restos de Jaylin a Ecuador. Su objetivo es poder darle santa sepultura en su país de origen, permitiendo que la pequeña descanse finalmente cerca de su familia paterna y lejos del lugar donde sufrió el abandono. Llegados al final de este desgarrador relato, es inevitable sumergirse en una profunda reflexión sobre la existencia del mal y las formas tan diversas y atroces en las que puede manifestarse en nuestra sociedad. El caso de la pequeña Jaylin nos obliga a confrontar una realidad que desafía toda lógica humana. La familia de sangre, ese núcleo que por instinto y definición debería ser el refugio más seguro, cálido y protector, no siempre cumple con esa promesa sagrada. Es aterrador reconocer que el lugar donde un niño debería sentirse más amparado puede transformarse, por puro egoísmo, en una celda de abandono y agonía. Esta historia nos deja la amarga lección de que el vínculo biológico no garantiza la protección
y que la traición definitiva puede venir precisamente de quien nos dio la vida. Agradezco profundamente que os hayáis quedado hasta el final de este vídeo, a pesar de lo difícil que resulta procesar tanta crueldad. Como creadora de contenido, mi objetivo es informar y reflexionar, pero soy consciente de que la crudeza de este caso puede dejar una huella emocional profunda en los espectadores. Por ello, si os sentís abrumados, angustiados o especialmente afectados por lo que habéis escuchado hoy, os pido encarecidamente que no dudéis en buscar apoyo profesional o hablar con amigos y familiares de confianza. Cuidar nuestra salud mental es prioritario, especialmente cuando nos asomamos a los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos vídeos. Vuestro apoyo es fundamental para seguir dando voz a estas historias. Además, me gustaría abrir un debate en la sección de comentarios. Tras conocer los detalles de la agonía de la bebé y la actitud de Christelle, ¿creéis que la sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional fue justa? ¿O consideráis que el sistema judicial debió ser aún más severo? Os leo en los comentarios. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.